El mínimo común múltiplo y máximo común divisor son dos herramientas de gran utilidad para múltiples operaciones matemáticas, como la suma o resta de fracciones, cálculos de coincidencia numérica o de eventos que se repiten a lo largo del tiempo, formación de grupos, entre muchos otros más. La comprensión del mínimo común múltiplo y máximo común divisor tiene su base en los números primos y los números compuestos, quienes a su vez requieren del conocimiento básico de algunos conceptos numéricos. El múltiplo de un número es uno de ellos. Cualquier resultado que se obtenga después de multiplicar un valor numérico por cualquier número natural puede ser llamado múltiplo. En este ejemplo se pide encontrar números que sean múltiplos de 5. Con base en la definición anterior, al multiplicar cualquier número natural por 5, se obtendrá un múltiplo para este. Esto significa que el 5, 10, 15, 20, 25 y un largo etcétera son números múltiplos de 5. El segundo concepto numérico que se requiere revisar es el factor. El factor de un número es cualquier cantidad numérica que al multiplicarla por un número natural da como resultado el número inicial. En este ejemplo simple se pide encontrar factores enteros para 40. Es muy importante mencionar que también existen factores no enteros, ya que la condición solo especifica que multiplicados den el número propuesto. La búsqueda de los factores la vamos a realizar por tanteo, donde encontramos que el número 40 es factor entero de 40, ya que al multiplicarlo por 1 obtenemos ese resultado. De igual forma, los números 20, 10 y 8 son factores enteros para 40. De forma adicional, se requiere indicar que si un número cualquiera es factor entero de 40, por obvias razones también será divisor del mismo número. Los números primos son todos aquellos números diferentes de 1, que solo son divisibles de manera exacta entre ellos mismos y entre 1. La clasificación correcta de este tipo de números permite su uso en diferentes operaciones aritméticas y algebraicas. Para identificarlos correctamente, vamos a probar con los siguientes números naturales enumerados del 2 al 10. Esta prueba se le puede hacer a cualquier número. Es obvio pensar que todos los números naturales pueden ser divididos de forma exacta entre ellos mismos y entre 1. La verificación que vamos a realizar consiste en identificar si estos números se pueden dividir de manera exacta entre otro valor adicional a los ya mencionados. Vamos a empezar con el número 2. Al utilizar el concepto que define a los números primos, podemos notar que el 2 no tiene otro divisor diferente a 1 y a él mismo que arroje como resultado un número entero, por lo que 2 es un número primo. Probemos con el número 3. Además de ser posible dividirlo de forma exacta entre 1 y entre él mismo, el 3 no tiene otro divisor que arroje como resultado un número entero. Si se divide 3 entre 2, el cociente no es exacto. Como solo tiene dos divisores, lo anterior permite concluir que el 3 es un número primo. El número 4 es divisible de forma exacta entre 1 y entre 4. Sin embargo, observamos que al dividir 4 entre 2, el resultado es un número entero. Con esto identificamos que el número 4 tiene más de dos divisores que dan como resultado un número entero. Por esta razón, el número 4 no es primo. El 5 solo tiene dos divisores que dan un cociente exacto, 1 y 5, así que lo podemos identificar como un número primo. Al probar con el número 6, notamos que es divisible de forma exacta entre 1, 2, 3 y 6, por lo que no es un número primo. El 7 es un número primo, ya que solamente las divisiones entre 1 y entre 7 son exactas. El número 8 no es un número primo, ya que las divisiones entre 1, 2, 4 y 8 son números enteros. El número 9 es múltiplo de 3, por lo cual tampoco es un número primo, al igual que el número 10, quien es múltiplo de 2 y de 5. Cuando un número cualquiera tiene más de dos divisores que den como resultado un número entero, se le clasifica como un número compuesto. Con la explicación anterior, podemos identificar que los números 4, 6, 8, 9 y 10 son números compuestos. Para terminar con esta breve introducción teórica, es necesario recordar que un número primo se puede convertir en factor cuando se indica multiplicando por cualquier otro número. Este concepto es muy importante en la determinación de los valores que veremos a continuación, ya que tanto el mínimo común múltiplo como el máximo común divisor se obtienen mediante la multiplicación de factores primos. Vamos a mostrar cómo se puede descomponer un número en sus factores primos. Para hacerlo, seguiremos un procedimiento de tanteo muy sencillo.
Vamos a utilizar el número dado, en este caso 40, para hacer divisiones sucesivas entre los números primos que sea posible hacerlo, buscando obtener cocientes o resultados exactos para cada división. Cada nuevo cociente lo anotaremos en esta columna de la izquierda y los números primos que usemos como divisores los vamos a registrar en esta columna del lado derecho. Después de realizar cada división, si el nuevo cociente que obtengamos se puede seguir dividiendo entre el mismo número propuesto, ese número se va a volver a registrar nuevamente en la columna. El proceso va a terminar cuando se logre obtener al final de esta columna un cociente igual a 1. Entonces vamos a empezar con los números primos más pequeños. Empezamos con el número 2. Si realizamos la división, 40 entre 2 es igual a 20. Y como mencionamos hace un momento, el 20 es divisible de forma exacta entre 2, por lo tanto lo podemos repetir. 20 entre 2 es igual a 10. Nuevamente, el 10 es divisible entre 2, lo repetimos de nuevo. 10 entre 2 es igual a 5. Como podemos observar, el 5 ya no es divisible de forma exacta entre 2, por lo tanto ya no lo puedo repetir de nuevo. El siguiente número primo con el que puedo probar es el 3. Sin embargo, puedo observar que 5 no es divisible de forma exacta entre 3, por lo cual me lo voy a brincar. El siguiente número primo es el 5. Y divido. 5 entre 5 es igual a 1. Como el cociente final que ya obtuve en esta columna ya es igual a 1, en este momento el proceso de descomposición termina. El número 40 puede ser indicado en sus factores primos. Los que aparecen en la columna de la derecha son esos factores primos. Por lo tanto, 40 se puede indicar como 2 por 2 por 2 por 5. Al mismo tiempo, el factor primo no solo se puede indicar en una notación de multiplicación regular, sino que además puede ser indicado en una notación de exponente, haciendo 2 elevado al cubo, ya que tengo 3 veces el número 2, y eso se multiplica por el número 5. Después de la explicación anterior, ahora sí estamos listos para los cálculos tanto del mínimo común múltiplo como del máximo común divisor. Empezaremos con el mínimo común múltiplo, también llamado por su acrónimo MCM. Como su nombre lo indica, si se desea realizar el cálculo de este valor para dos o más números naturales, el mínimo común múltiplo corresponde al número múltiplo más pequeño que sea común para los números naturales propuestos. Para obtener el valor del mínimo común múltiplo, es posible utilizar dos algoritmos especiales que faciliten su cálculo. Los procedimientos o algoritmos mencionados permitirán encontrar el valor del mínimo común múltiplo mediante la descomposición de los números naturales en factores primos. Los métodos de cálculo para el mínimo común múltiplo son conocidos como el método abreviado y el método clásico. El primero de ellos descompone de forma simultánea a todos los números y el segundo lo hace de manera separada. A continuación vamos a explicar cómo funciona el método abreviado, el cual sigue el procedimiento que aparece en pantalla. En esta serie de pasos se muestran algunas consideraciones que se deben tener durante el cálculo. Para mostrarlo mejor, vamos a realizar el cálculo del mínimo común múltiplo en el siguiente ejemplo. Muy bien, después de haber revisado la base teórica, vamos a responder este ejercicio donde nos piden encontrar el mínimo común múltiplo para tres números, para 20, 40 y 50. El método lo vamos a desarrollar utilizando una cuadrícula como esta. Para obtener el mínimo común múltiplo, vamos a realizar divisiones sucesivas entre esos números primos que definimos hace un momento para todos y cada uno de los tres números que plantea el ejercicio. Cada número primo que utilicemos como factor lo vamos a colocar en esta columna que se encuentra del lado derecho y con ellos vamos a realizar las divisiones correspondientes. La condición principal es que el cociente o resultado de cada división que obtengamos para cada uno de los valores sea un número entero, y basta con que uno de los valores sea divisible entre el número primo propuesto para colocarlo sobre esta columna. El algoritmo va a terminar cuando al final de todas las divisiones tengamos cocientes iguales a 1, y para obtener el mínimo común múltiplo para los tres valores, vamos a multiplicar todos los factores primos que obtengamos durante el desarrollo del algoritmo y que hayamos colocado sobre esta columna. Entonces vamos a empezar
con los números primos más pequeños. Empezaremos por el número 2, porque si observamos, por lo menos uno de los números planteados es divisible de forma exacta entre 2. Si los 3 lo son, es ventaja, los 3 se van a ir reduciendo al mismo tiempo. Sin embargo, para que el algoritmo funcione, basta con que uno de ellos sea divisible entre el factor primo. Entonces, 20 entre 2 es igual a 10, 40 entre 2 es igual a 20 y 50 entre 2 es igual a 25. Una de las características que tiene este método es que el factor primo se puede repetir. Esto lo menciono porque si observamos, por lo menos uno de ellos sigue siendo divisible entre 2. Entonces, puedo plantear nuevamente el número 2 y realizar las divisiones. 10 entre 2 es igual a 5. 20 entre 2 es igual a 10. Y 25 no es divisible de forma exacta entre 2, por lo que lo voy a bajar sin cambios. Observo que el 10 sigue siendo divisible entre 2, por lo tanto lo puedo volver a colocar como un factor primo. Y a pesar de que el 5 y el 25 bajen sin cambios porque no son divisibles de forma exacta entre 2, el 10 todavía lo es. 10 entre 2 es igual a 5. Entonces ya terminé de utilizar al número 2 como factor primo. Si observamos, ninguno de los 3 es divisible de forma exacta entre 2. El siguiente número primo que puedo utilizar es el número 3. Sin embargo, rápidamente me puedo dar cuenta que ninguno de estos 3 cocientes que me quedan es divisible de forma exacta entre 3, por lo que me lo voy a brincar. El siguiente número primo va a ser el 5. Si hacemos las divisiones, 5 entre 5 es igual a 1. De nuevo, 5 entre 5 es igual a 1. Y 25 entre 5 es igual a 5. La condición final para el algoritmo, para el número 20 y para el 40 ya se cumplió. Tengo cocientes igual a 1. Me falta el del 50. Si observo, el número sigue siendo divisible entre 5, por lo tanto lo voy a volver a colocar. Los dos números unos van a bajar sin cambios, y 5 entre 5 es igual a 1. En este momento ya tengo 3 cocientes iguales a 1, por lo tanto el algoritmo ya terminó. Para obtener el mínimo común múltiplo, lo que yo voy a hacer es multiplicar todos los factores primos que obtuve en la columna. El factor 2 se presenta 3 veces y el factor 5 se presenta 2. Esta multiplicación también la puedo representar en su forma de exponente. 2 por 2 por 2 es equivalente a tener 2 elevado al cubo. Y 5 por 5 es equivalente a tener 5 elevado al cuadrado. Desarrollando estos productos, tengo que 2 por 2 por 2 es igual a 8, o 2 al cubo es igual a 8, y 5 por 5 o 5 al cuadrado es igual a 25. Al terminar el desarrollo obtengo que 8 por 25 me da como resultado 200. Significa que el mínimo común múltiplo para 20, 40 y 50 es igual a 200. Una vez explicado el mínimo común múltiplo, abordaremos el concepto del máximo común divisor, el cual también es conocido con el acrónimo MCD. Como su nombre lo indica, si se desea realizar el cálculo de este valor para dos o más números naturales, el MCD corresponde al divisor más grande y que al mismo tiempo sea común para los números naturales propuestos. El cálculo de este valor tiene muchas similitudes con el concepto anterior, ya que utiliza como base dos algoritmos especiales muy parecidos para su cálculo. De igual forma, los procedimientos o algoritmos mencionados permitirán encontrar el valor del máximo común divisor mediante la descomposición de los números naturales en factores primos. Al igual que para el mínimo común múltiplo, los métodos son llamados método abreviado y método clásico y ambos trabajan prácticamente de la misma manera. Al igual como ocurrió con el método abreviado del mínimo común múltiplo, este también sigue un procedimiento como el que aparece en pantalla. En los pasos descritos para la aplicación del algoritmo se pueden notar algunas diferencias y consideraciones especiales que se deberán tomar en cuenta para el cálculo de este valor.
De igual forma, para mostrarlo mejor, vamos a realizar el cálculo del máximo común divisor en el siguiente ejemplo. Muy bien, después de haber visto y escuchado la explicación teórica del tema, vamos a resolver un ejercicio donde nos piden encontrar el máximo común divisor para tres números, para 150, 350 y 700. El método abreviado que vamos a utilizar tiene muchas similitudes con el que ya explicamos para el mínimo común múltiplo, con un par de excepciones. Para obtener el máximo común divisor, también vamos a realizar divisiones sucesivas entre factores primos para todos los números del ejercicio. La primera diferencia con el algoritmo anterior es que cada número primo que utilicemos como factor debe dividir de forma exacta a todos los valores al mismo tiempo. Si esto no ocurre, ese número no se puede considerar como factor primo para el máximo común divisor. Cada número primo que utilicemos como factor lo vamos a colocar también sobre esta columna que está del lado derecho. Al igual que con el mínimo común múltiplo, la condición principal es que el cociente o resultado de cada división que obtengamos sea un número entero. La segunda diferencia con el algoritmo del mínimo común múltiplo es que este va a terminar cuando al final de todas las divisiones los cocientes obtenidos no tengan ningún factor primo común, y el máximo común divisor para los valores propuestos se va a obtener nuevamente multiplicando todos los factores primos que obtengamos durante el desarrollo del algoritmo y que hayamos colocado sobre esta columna. Entonces vamos a empezar con el desarrollo. Si observamos, los tres números terminan en 0, por lo tanto, el número menor que puedo proponer es el número 2. Al realizar las divisiones obtengo lo siguiente: 150 entre 2 es igual a 75. 350 entre 2 es igual a 175. Y 700 entre 2 es igual a 350. Como vemos, cumplimos con la primera excepción. Todos los valores tienen que ser divisibles de forma exacta al mismo tiempo entre el factor primo propuesto. Ahora, desarrollando, estos dos números, tanto 75 como 175, terminan en número impar, por lo tanto ya no van a ser divisibles de forma exacta entre 2, ya no lo puedo repetir. El siguiente número primo que puedo proponer es el número 3. Si revisamos los valores que tenemos aquí como cocientes, 75 se puede dividir de forma exacta entre 3. Sin embargo, ni 175 ni 350 son divisibles de forma exacta entre 3. Por lo tanto me lo tengo que brincar. Revisándolos nuevamente, estos dos terminan en 5 y este termina en 0. Por lo tanto puedo proponer que el siguiente factor primo sea 5. Haciendo las divisiones, 75 entre 5 es igual a 15. 175 entre 5 es igual a 35. Y 350 entre 5 es igual a 70. Todos se pudieron dividir de forma exacta entre el factor primo propuesto. Revisando nuevamente a ver si todavía existe otro factor primo común, me doy cuenta que nuevamente estos dos terminan en 5 y este termina en 0. Nuevamente son divisibles entre 5. Dividiendo, 15 entre 5 es igual a 3. 35 entre 5 es igual a 7. Y 70 entre 5 es igual a 14. Podemos observar que este nuevo cociente me dio como resultado un valor menor que el último factor primo propuesto. Por lo tanto, estos tres ya no tienen un factor primo común. En este momento termina el algoritmo. El máximo común divisor para estos tres valores lo voy a obtener multiplicando los factores primos que anotamos sobre la columna de la derecha. 2 por 5 por 5 me va a dar como resultado el máximo común divisor. Si es posible, los voy a representar en su forma de exponente. 2 que multiplica a 5 elevado al cuadrado. Al desarrollar el producto, obtengo que 2 por 5 por 5 es igual a 50. El máximo común divisor para 150, 350 y 700 es igual a 50.
Con las explicaciones anteriores terminamos los temas de mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Si te gustó la explicación del video, haz clic en me gusta y suscríbete al canal para estar al pendiente de más publicaciones de temas de aritmética y álgebra.